El mensaje de esta mañana, mis hermanos, va para las personas en una forma individual. Todos sabemos que la salvación es personal. La salvación, hermanos, aunque estamos acá un buen número de miembros en la iglesia y otros que nos están viendo a través de las redes, sabemos que nuestra salvación no es corporativa, es de una manera personal. Y hoy Dios trae un mensaje para la iglesia de una manera personal, para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. El tema del mensaje para esta mañana, mis hermanos, se titula Duro de salvar. ¿Cómo se titula el mensaje, hermanos? ¿Duro de qué? Duro de salvar. A través de todos los siglos y de las edades eternas, mis hermanos, Dios siempre ha querido que el ser humano no se pierda. Dios siempre ha estado preocupado por sus criaturas. El Señor ha mostrado un inmenso interés para cada uno de nosotros. Amén. Y fue tan así que aún antes de la entrada del pecado a este mundo, ¿sabían ustedes que Él ya tenía un plan trazado para que nosotros, a través de ese plan que había trazado con nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos reconciliarnos con Dios a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Lo sabíamos, hermanos? ¿O están pensando ustedes que el plan de salvación se propuso en el mismo momento que el pecado entró en el jardín del Edén? Fue muchos antes. La sierva del Señor dice que fue por las edades eternas, cuando el Señor ya tenía trazado un plan para que el ser humano pudiera ser redimido por la entrada del pecado, cuando el pecado entró. Y es porque Dios siempre ha estado preocupado por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Dios ha mostrado su amor para con cada uno de nosotros, que permitió que Jesús viniera a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. ¿Quién de nosotros diera un hijo para que nosotros nos pudiéramos salvar? Nadie. Pero Dios mostró su amor. Por eso es que la base del plan de salvación es Cristo, decían ahora en la cartilla. Pero también se puede decir que la base del plan de salvación es el amor, porque Dios mostró su amor en la cruz. Dios mostró su amor y de una manera bien susceptible, bien en una línea que nosotros no lo podemos ver, mostró su gracia, su amor, y mostró su justicia, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia. Amén. Esta mañana, a través de la palabra del Señor, porque no son mis palabras, vamos a ver 4 ejemplos de cómo una persona se puede convertir en una persona dura de salvar. Antes de entrar a la predicación, estaba hablando con el hermano Ortiz, y el hermano Ortiz tiene una característica. Yo lo tengo, aunque me vean serio, pero a mí me gusta ser una persona alegre. Yo todo el tiempo ando bromeando. A veces me dicen que no ando bromeando. Tal vez ustedes me ven muy serio, pero realmente no lo soy así. Y cuando le mostraba el tema al hermano, me decía: ya no predique más, ya entendí. Y nos poníamos a reír, ¿verdad? Porque el tema es bien entendible cuando se trata de decir que nosotros somos unas personas en lo individual duras de salvar, hermanos. Saben, se podría valer de que las personas que andan en el mundo, las que están allá afuera, fueran personas duras de salvar o duras de corazón, que no entendieran el plan de salvación que Dios trazó
a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero lo más triste, y es una realidad, no estoy diciendo que todos, por eso este mensaje es de una forma personal, no estoy diciendo que todos, pero lo más triste es que nosotros estando dentro de la iglesia, conociendo todas las verdades que el Señor nos ha dado a través de su palabra y a través del espíritu de profecía, nosotros seamos cristianos profesos duros de salvar. ¿Creen que eso es congruente, mis hermanos? ¿Creen ustedes que eso es consecuente con lo que nosotros deberíamos de ser? ¿Creen que es de una persona inteligente rechazar la gracia que Jesús nos brinda a través de su sacrificio en la cruz del Calvario? No los escucho. ¿Creen que es congruente? ¿No creen que si alguien te viene y te dice, oye, yo te ofrezco para que tenga vida y tenga vida eterna, y que usted lo rechace? ¿Qué cree usted que eso es de una persona sensata? Para nada. Dios, eso es lo que nos dice. Yo mandé a mi hijo, más bien permitió, porque no lo mandó, permitió que Jesús muriera en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Pero nosotros, de una forma insensata, aún estando dentro de la iglesia, no queremos aceptar lo que Dios nos da gratuitamente. Qué tremendo, ¿verdad? El primer ejemplo que vamos a ver de una persona que fue dura de corazón y por lo tanto se convirtió en una persona dura de salvar, lo vamos a encontrar, vamos a buscar nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Éxodo, capítulo 5, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿cómo respondió, mis hermanos? ¿Cómo respondió, mis hermanos? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón, mis hermanos, se negó a escuchar la voz de Dios. Ahora yo te pregunto de una forma directa, personal, ¿cuántas veces Dios te ha hablado a tu vida? Yo tengo la convicción que Dios me habla de diferentes formas. Dios me puede hablar a través de un mensaje. Dios me puede hablar a través de que un hermano se acerque y me diga algo que tal vez yo estoy haciendo mal. Fíjense que aquí en la iglesia, no voy a decir el nombre por respeto, pero había un hermano que se retiró de la iglesia, un gran líder de la iglesia, y yo lo fui a visitar. Y cuando empezamos a hablar, él me decía: no, hermano, yo no voy a la iglesia por estas y estas razones, pero no es nada inadecuado. Y me preguntó él cómo estaba mi vida, y le dije: fíjese que estoy pasando por esta y estas situaciones. Y él me decía: hermano Ricardo, ¿y no será que Dios le está pidiendo a usted confianza total? Confianza al 100%. Y era cierto, hermano, es cierto. Yo fui a alentar al hermano, a preguntarle, y yo salí beneficiado, porque a raíz de eso, mis hermanos, empecé a enfocar mi vida de otra forma, en cuanto a la confianza que nosotros debemos de tener a Dios. Amén. Escuché. ¿Y ustedes escuchan la voz de Dios? ¿O se hacen los suizos, como dicen por allá afuera?
cuando les está hablando. A veces hacemos esas cosas. Ese es el primer ejemplo, hermanos. Alguien que se convierte en una persona dura de salvar, no escucha la voz de Dios cuando Dios te está hablando. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo lo encontramos en Génesis 4, del 5 al 7. Génesis 4, del 5 al 7. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová, ¿cómo dice la palabra del Señor? ¿No están viendo sus Biblias, hermanos? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le estaba hablando ¿a quién? A Caín. Y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este es el segundo ejemplo que el Señor pone a través de su palabra, ¿sí? Cómo nosotros nos podemos convertir en personas duras de salvar, mis hermanos, o más bien duro de salvar. Caín era un hombre murmurador, incrédulo, autosuficiente. Esta característica me llamó mucho la atención. Tenía una obediencia parcial. ¿Qué entienden por eso, hermanos? Cuando dice que él tenía una obediencia parcial. No obediente completamente, gracias, hermano. No del todo, decían por acá. ¿Y será que esa es la obediencia que Dios requiere de nosotros? No. Dios quiere que le obedezcamos, ¿sí o no? Caín era el mayor de los hijos, era el primogénito de Adán y Eva. Y su hermano Abel era el menor. A los dos se les había instruido qué tipo de ofrenda tenían que presentarle al Señor. A los dos se les había dicho que tenían que hacer un altar para llevar sus ofrendas a Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué es que a Caín, cuando puso su ofrenda, Dios no le dio ninguna señal que era una ofrenda aceptada? Y a Abel sí se la dio, porque a Abel le caía bien al Señor y a Caín le caía mal. No era la que Dios quería, dice nuestro hermano Helio. Dios les había dicho, hermanos, que tenían que llevar una ofrenda de su ganado, y también les había pedido que llevaran ofrendas de los frutos de la tierra. Pero la que el Señor estaba aceptando, porque representaba a Cristo, era un cordero, un animalito, y nosotros lo sabemos cuando estudiamos el santuario. Amén, hermanos. Entonces fíjense bien, Abel fue obediente. Caín, aunque lo sabía, él lo hizo como él quería, o a él le pareció que era adecuado. Pero cuando se trata de requerimientos que Dios te pide a ti y me pide a mí, no hay puntos intermedios, hermano, no hay puntos intermedios. A veces allá afuera, cuando se encuentra uno con otras personas de otras denominaciones, dicen: no, es que Dios lo que vio en Caín fue su corazón. Nosotros sabemos que no es así. Dios le había dicho a Abel: una ofrenda de tu ganado, y a Caín le había dicho: una ofrenda ¿de qué? De tu ganado. Era la que tenía que llevar. Sin embargo, a él le pareció que lo que él llevaba era mejor. En otras palabras, ¿saben lo que hizo Caín? ¿Saben qué es lo que hizo Caín? Y ahí nosotros debemos de tener cuidado si en algún momento lo estamos haciendo, lo hemos hecho, ya pedimos perdón, o a veces pensamos hacerlo.
Caín le dijo a Dios: hágase mi voluntad y no la tuya. Ahora, la pregunta es, ¿estaremos en esa condición nosotros? ¿Estaremos en esa condición? Cada uno de nosotros lo sabe. Y Dios. El tercer ejemplo que vamos a ver en nuestras Biblias es en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 3. San Lucas 22, versículo 3. Y este es un personaje bien conocido, pero no muy querido. Además, todavía no he encontrado un amigo que se llame Judas, yo. No encuentro. Dice la palabra del Señor: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas, hermanos, a través del estudio del Espíritu Profecía, dice que Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. No se dejó moldear por la acción divina. En otras palabras, rehusó al Espíritu Santo, rehusó que el Espíritu Santo pudiera transformar su vida. Pero hay algo que es la característica que quiero resaltar en Judas, es que Judas no renunció a su amor por el dinero. En otras palabras, Judas se aferró a su pecado, y eso lo llevó a traicionar a su maestro, aún y cuando estaba en la misma presencia de él. Estuvo con él, caminó con él, se le dio poder para que predicara, se le dio poder para que sanara, y sin embargo él se aferró a ese pecado, y eso lo llevó a que se separase ¿de qué? De Dios. Esta es otra característica de una persona que puede ser dura de salvar, hermanos. ¿Cuál es el pecado que te separa de Dios en tu vida? Aquello que no lo puedes dejar, aquello que solo usted en lo más íntimo lo conoce. Pero yo les tengo una mala noticia: usted solo lo conoce. La iglesia no lo conoce, el pastor no lo conoce, los maestros no lo conocen, pero Dios sí lo conoce. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué es lo que me separa a mí de Dios? El último ejemplo lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 27 y 28. Hechos 26, versículos 27 y 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo el apóstol Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Cuando yo estaba estudiando estos temas, dice que ese por poco, hermano, pareciera que es una característica de los cristianos profesos modernos. Por poco. Estamos dentro de la iglesia y por poco. Ese por poco para Dios no sirve o no sirve. ¿Sirve o no sirve, hermanos? Miren, les voy a contar algo que pasó en el año 2016. Yo sé que ustedes se van a recordar. Fue exactamente el 28 de noviembre del 2016. Y la historia quedó registrada acerca de un equipo brasileño
que iba a jugar la final de la Copa Sudamericana allá en Colombia. Este equipo, lo voy a leer porque me cuesta mencionarlo, este equipo se llamaba el Chapecoense, brasileño. Él tenía que ir a jugar el partido de ida a Colombia, a Medellín me parece que tenían que llegar. Pero lo que sucedió, hermano, es de que ellos tomaron el vuelo, todo el equipo, los directivos, entrenadoras y creo que, no sé si iban otras personas que no pertenecían al equipo, lo ignoro, pero dice la historia que se estrellaron porque hubo un mal cálculo en la cuestión del combustible. Parece ser que ellos calcularon que llegaban con el combustible que tenían, pero sobrecargaron demasiado el avión. Y fue trágico porque se estrellaron y se murieron casi todos los jugadores. Hubieron 71 muertos en esa ocasión a través de ese accidente aéreo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que les faltaba al Chapecoense y a todas las personas que iban en ese vuelo llegar al aeropuerto de Medellín, Colombia? Le faltaba apenas, hermano. ¿Saben cuánto faltaba? 4 minutos. 4 minutos para que el avión hubiera podido aterrizar y todos hubieran estado sanos y salvos. O sea que por poco, así como Agripa, por poco, por poquito, casi. Eso es por poco, esa característica de Agripa. Reflexionemos cada uno de nosotros, la podremos tener, podremos estar creyendo en algunas cosas, así como a veces sí, a veces no, por poco. Agripa, hermanos, Dios quería que él se salvara. Es más, con el faraón quería Dios que faraón procediera al arrepentimiento, hermanos. Claro. Y las cosas que le llegaron a faraón, ¿fueron plagas o fueron evidencias del poder de Dios? Fueron evidencias, fueron oportunidades para que él se arrepintiera, pero sin embargo él se rehusó a escuchar la voz ¿de qué? De Dios. Caín de igual forma, Judas no se diga. Y este hombre, Agripa, que era un rey judío, que conocía a través de todo lo conocía a través de los profetas. Sin embargo, él prefirió seguir con su vida que se hizo indiferente. Fíjense que este Agripa, hermanos, estaba casado con Berenice. Berenice era la hermana de él, o sea, él estaba en una relación, ¿cómo se dice? Incestuosa. O sea, no podían ser esposos. Y me imagino que cuando Agripa estaba y Pablo le estaba predicando, imaginen qué tremendo, que el apóstol Pablo nos venga a predicar a nosotros, hermanos. Y estaba dándole un sermón a Agripa directamente y a todos los que estaban en esa sala. Berenice era su hermana. Podrá haber pasado por la mente de Agripa el haber dicho, es que si yo me hago cristiano, cuando le digo por poco, podrá haber pensado él que si se hacía cristiano tenía que prácticamente cortar la relación que tenía con Berenice, sí o no. Es más, estaba la probabilidad de que perdiera toda relación con ella, aún y cuando ya no tuvieran una intimidad corporal. Luego, ahorita vamos, gracias pastor. Fíjese que otra cuestión que le pudo haber pasado a Agripa es de que él era amigo de Festo, un gobernador romano. Él pudo haber pensado, si yo me hago cristiano, pierdo el poder que yo tengo acá, pierdo mis amistades. Y por último,
lo que decía el pastor, como un preso me puede estar diciendo a mí. Pero realmente, hermanos, yo pienso que Agripa pudo haber pensado, ¿y si me hago cristiano? No, si me hago cristiano me va a tocar estar probablemente encadenado como está este. Y entonces él pensó, no, ya casi lo convencía, pero dijo, no, yo no puedo dejar a mi esposa, no puedo dejar a mi amigo, y no puedo correr el riesgo de ser vituperiado por Cristo. Entonces él prefirió mejor el mundo que la salvación que Dios le estaba ofreciendo en ese preciso momento. Por poquito, el poco no sirve, hermano. Con Dios no hay términos medios. Dice la palabra del Señor, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. El término medio es tibio. Dios no quiera que nosotros estemos tibios aquí, hermano. Hay más oportunidad en una persona fría que en una persona tibia. ¿Saben? Dice, una de las traducciones del griego dice que vomitar es te voy a echar para afuera. Tremendo el no escuchar la voz de Dios, hermano. ¿Han escuchado la voz de Dios ustedes? Y la están escuchando ahora, hoy, en estos precisos momentos, hermano. Gloria a Dios, hermano. Les voy a decir algo. Si ustedes vinieron aquí a la iglesia a escucharme, a mí, doctor Ortiz, están mal, hermano. Pero si vinieron a escuchar la palabra de Dios, pedimos y pido en lo personal de que pueda impactar sus corazones e impacte el mío. Porque si acá pueden haber personas, no estoy diciendo que hayan, pueden haber personas duras de salvar, pero pueden haber otras que no. Pero aún la palabra del Señor, a través de su palabra, le dice a los que están firmes, dice, mira, si tú estás firme, mira que no, que caigas. O sea que esto es una, ¿qué, hermanos? Esto es una carrera. ¿Saben? El escuchar la voz de Dios en el momento que hay que escucharla, y a veces nosotros la podemos la escuchamos pero no la atendemos, tiene consecuencias eternas. Yo les voy a contar, esto es un testimonio mío. No les puedo venir y me van a perdonar porque yo no puedo venirle a contar de otras personas, porque la vida que yo conozco es la mía. Y Dios se ha manifestado en mi vida de una forma maravillosa, donde me ha traído desde hace muchos, pero muchos años. Y si aquí hubo alguien dura de salvar, soy yo, hermano. Ustedes no. Es más, en esta iglesia no hay. Aquí solo hay angelitos, ¿verdad, hermano? Aquí todos estamos bien. Fíjense que en el 2008 murió mi hermano, muchos de ustedes lo conocieron. Mi hermano Mario. Y por algunas cosas del destino, a mí me tocó cuidar a mis padres. Ya eran unas personas de más de 80 años. Y la muerte de mi hermano afectó grandemente a mi mamá. Mi papá era un poco más duro, pero yo sé que le afectó. Y claro, a toda la familia. Aquí está mi hermana. Y fíjense que empecé a cuidarlos. Y era una tarea bastante dura, a pesar de que nosotros como hijos debemos de cuidar a nuestros padres. ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo? No los escucho. Fíjense que para ese tiempo, y lo que voy a decir lo digo con bastante vergüenza, tristeza, pero hoy entiendo de que, como dice el Espíritu Profecía, los caminos de Dios son escabrosos, pero son caminos de salvación, dice. Amén. Fíjense que en el 2014, en enero, en este mes,
en el 2014, pongan atención para que agarren, porque esto es un testimonio, de verdad, esto es un testimonio y el testimonio nos edifica o nos ayuda, ¿sí o no, hermano? Fíjense que en el 2014, a principios de enero, era como el 6, 8 de enero, el hermano Martín Solís, que me ayudaba a cuidar a mis padres, él llegaba en el día, me los cuidaba, yo me iba a trabajar y en la noche hacíamos el cambio de ronda, por decirlo así, ¿no? Entonces yo me estaba cambiando cuando llega y me dice, mire, su papá está tirado en el suelo. Y cuando llegamos lo encontramos con un derrame cerebral. Lo llevamos al seguro, bueno, lo atendieron, lo llevaron a cuidados intensivos. Cuando ya lo pude ir a ver, él empezó a quererse comunicar conmigo, pero no podía porque tenía problemas con el habla. Pero en un momento de esos, hermano Roberto, me dijo que me acercara y me le acerqué y me dijo, el soñador, me dijo. ¿El soñador qué? El soñador, me decía. Y después me dijo, andale a José, el soñador. Y yo, imagínense, estaba fuera de la iglesia y no entendía qué me habrá querido decir. Fui, agarré mi Biblia, leí la historia de José y sus hermanos y no entendí nada. ¿Qué me quiso decir? Pero lo raro es que nunca le pregunté qué es lo que me había querido decir con eso. Yo pensé que estaba tal vez en una parte, o sea, en shock, no sé. Bueno, la cuestión es de que 2014 se recuperó y empezó a caminar, pero murió en septiembre del 2014, cabal, exactamente el día de su cumpleaños murió, fíjense. Bueno, murió mi padre, me quedé cuidando a mi madre. Y mi mamá murió 11 meses después que él, en agosto. Mi papá había muerto en septiembre, mi mamá murió en agosto, en las fiestas agostinas. Murió un 5 de agosto. Y ese día que la había ido yo a ver al seguro, me dijo el doctor, mire, usted es el hijo de la señora. Ya había terminado la visita de las 2 de la tarde. Sí, le digo, vaya, hable con ella, despídase, ella lo puede oírme, porque no creo que pase de las 3 de la tarde. A las 5 que usted regrese, probablemente que ella haya fallecido. Y fui. Y me le acerqué, le empecé a decir que la amaba, le dije que me perdonara, le dije que la quería, que le agradecía todo lo que había hecho. Y le prometí, oiga bien la fecha, 5 de agosto, le prometí que iba a regresar a la iglesia. Y eso fue el 5. No la pudimos velar al 5 porque las funerarias estaban llenas. Así que la velamos un 6 de agosto. Por lo tanto, la enterramos un 7. Entonces, el 8 de agosto, este hermano Martín, que para mí es un ángel porque yo lo quiero bastante, me dijo, mire, él trabaja conmigo y me dijo, mire jefe, así me dice él, si quiere, vengo yo con mi esposa aquí a la casa, me dice, para que usted no se sienta solo, y nos lleva a la iglesia como lo hacía con su mamá. Vaya, está bueno, le dije. Y llegaron, fíjense, un sábado, yo estaba solo, mi hija ya estaba grande, yo estaba divorciado, o sea que tenía todo el panorama y había estado prácticamente sin vida social alrededor de 4 años porque no podía salir, yo no podía dejar solo a mis padres los fines de semana. Mi mamá empezó a padecer de Alzheimer, entonces esas personas no pueden salir, sienten como que uno las va a ir a perder, a saber, pero es algo tremendo, o sea, ellos se sienten seguros solo con personas que conocen y en un círculo, en este caso la casa. Entonces fíjense que cuando llegaron ellos, llegaron el sábado y yo los iba a venir a dejar acá. Adivinen qué, hermano.
Ya se me había olvidado, ya se me había olvidado la promesa que yo le había hecho a ella que iba a regresar a la iglesia. Yo ya me había cambiado, me había puesto un pantalón de vestir, bien bonito, ¿va? Pero yo no venía para acá, yo iba para otro lado. Y les aseguro que probablemente no era un lugar tan bonito como la iglesia. Y fíjense que me dice, llegó Martín, vaya, ya nos vamos, le digo, voy a ir a traer las llaves a mi cuarto, y yo tengo una mesita donde en esos días tenía una Biblia que mi mamá me había regalado, la tenía en esta forma, que por cierto hace poco me la robaron. Eso sí me dolió bastante, pero bueno, la tenía así. Y cuando voy por las llaves, los tenía así al lado de la Biblia. Entonces cuando agarré las llaves, llegó algo así, pero un pensamiento. No fue audible, sino que fue un pensamiento que decía, y si vas a ir a la iglesia, ¿por qué no vas ahora? Y entonces yo dije, no, si es cierto. Bueno, y si voy a ir, ¿por qué no voy ahora? Y entonces vine, agarré mi Biblia y le digo a Martín, vámonos, voy a ir con usted a la iglesia. Y me dice él, ¿va a ir a la iglesia? Sí, voy a ir. ¿Y qué tiene de raro? No, yo solo le preguntaba. No, vámonos. Nos venimos. Cuando entré allá por donde está mi hermano, a camisa roja, allá donde está nuestro hermano Barberena, en la última banca, vaya casi para salir corriendo, me senté y estaba el hermano Nelson dando la cartilla, y allí sentado empecé a ver y todos me saludaban, y qué tal, y bienvenido, y empecé a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Y entonces dije, no, yo ahorita, solo voy a esperar a que termine el sermón y yo me voy, y yo aquí no regreso porque yo no pertenezco acá. Imagínense qué tremendo, yo estaba pensando eso. Bueno, fue tan insistente ese pensamiento que cuando leyeron la lectura bíblica como ahora, yo no escuché la lectura bíblica, porque yo estaba pensando en levantarme e irme, pero no me iba por pena a Martín y a su esposa, Verónica. Y entonces, hermano, entra, como entró ahora plataforma, entra el predicador, bien me acuerdo, era un hermano que lo habían invitado de la iglesia de Miramonte. Entra, y en ese momento, cuando vi que él ya iba a predicar, entonces puse atención y empieza a leer. Oigan bien esto, empieza a leer el versículo acerca de José el soñador. Empezó a leer exactamente lo que Dios me había dicho, que mi papá me había dicho que fuera a leer. Miren, cuando yo escuché eso, cuando vi que iba a predicar acerca de José, el soñador, que así lo conocemos, ¿verdad? Miren, en ese preciso momento, yo le dije al Señor, ya te entendí, así, ya te entendí, ya entendí, y lo que quieres es que me quede acá. Y me quedé, hermanos. Por eso es que ustedes me están aguantando ahorita aquí en la iglesia. Me quedé, hermano Guido, me quedé, gracias a Dios. Pero qué tal si yo hubiera dicho cuando oí, y si vas a ir ahora, y si vas a ir, ¿por qué no vas ahora? Y qué tal si yo hubiera dicho, se acaba de morir mi mamá, mi papá, no tenía esposa, no tenía mis hijos ya grandes, yo solo. ¿Qué creen que me podía haber esperado? Ustedes ya conocen mi testimonio, de donde Dios me sacó, que por cierto ya no se lo voy a decir, pero no fue de un lugar tan bonito. Y escuché, hermano, le doy gracias a Dios. Y cuando yo me pongo a pensar acerca de eso, yo en los planes de Dios, mis hermanos, no hay casualidades, no hay casualidades. ¿Cómo creen que yo me siento cuando reflexiono acerca de eso? ¿Creen que Dios no me ha mostrado su amor? ¿Y creen que solo a mí me lo muestra? Yo no sé si ahorita
En estos precisos momentos Dios te está hablando. No sé si hay alguien ahí sentado pensando como yo pensaba yo, que estoy haciendo aquí, yo no, este no es mi lugar, yo me voy. Yo lo único que te puedo decir es que no te vayas. Quédate, porque si yo esa vez no me quedo aquí, hermano, no sé a dónde estuviera, probablemente, bueno, es más, yo tendría que tener más de 36 años de muerto, fíjese, hermano. Mínimo. Y si no estuviera muerto, debería estar preso. Y si no estuviera preso, debería estar en una silla de ruedas o en un hospital. Para mí, el haber escuchado esa vocecita en ese momento fue algo tremendo, y vi como Dios, había pasado un año, casi un año, 7 meses, hermano Roberto, un año, 7 meses, desde que mi papá, yo no entendía por qué me dijo eso, y esto, les digo, esto no es algo inventado, es algo real que me pasó. Ahora yo les pregunto, ¿y ustedes? ¿Qué es lo que nos está separando de Dios, hermanos? Saben, el hombre termina separándose de Dios cuando rechaza la influencia del Espíritu Santo en su vida. Dios nos ha hablado esta mañana, yo no sé cómo está tu vida. No soy ni tu juez, no soy ni tu jurado, ni mucho menos tu verdugo. A mí me enseñaron que uno tiene que ser implacable. ¿Con quién, hermano? ¿Con quién creen que tiene que ser implacable uno? O sea, riguroso, pues. Tiene que ser implacable y riguroso con uno mismo. Para terminar, solo quiero señalar 2 cosas que me preocupan dentro de la iglesia, porque las he vivido y a veces las veo. Y esto lo digo con amor. Una, la reverencia al Santo Sábado del Señor. Una. 2, diezmos y ofrendas. Si estás acá y no diezmas, estás en la categoría de ladrón. Y si no diezmas, mucho menos vas a ofrendar. Si el sábado lo guardas en la mañana un ratito y en la tarde estás haciendo otra cosa, estás teniendo una obediencia ¿qué? Parcial. Esta mañana Dios quiere que nosotros atendamos su voz. Y lo más maravilloso, ¿saben qué, hermano? Del plan de salvación es que dice el Señor que si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar el qué, nuestros pecados. Dice que si nosotros nos arrepentimos, Él toma nuestros pecados, los agarra y los va a tirar hasta los fondos del mar y no se acuerda más de ellos. Amén, hermano. Precioso. El tiempo de gracia está abierto y no es para que nosotros vengamos a envejecer aquí a la iglesia y no crezcamos espiritualmente. No, hermano, el tiempo de gracia está abierto, es para que nosotros nos preparemos para cuando Jesús venga por segunda vez y que nosotros podamos estar con Él. Amén, hermanos. Termino leyéndoles 2 cosas. Primero, y se los voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Está más claro. Dice: si hoy escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. Este es un llamado personal. El camino no es fácil, la carrera no es fácil. El que te diga que es fácil te está engañando. Hay una estrofa de un himno que dice así: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en ¿quién dice? En mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Que el Señor bendiga su palabra
que les dé muchas bendiciones, porque quiero decirles algo también, y esto es algo que Dios lo dice personalmente, de una manera personal a cada uno de nosotros, que Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos.